Cordial saludo, apreciados estudiantes. Mi nombre es Álvaro Raúl Córdoba Belalcázar y tengo el gusto de presentarles esta tutoría denominada Operaciones entre conjuntos y aplicaciones. Para el desarrollo de esta tutoría vamos a seguir las siguientes fases. Cada una de ellas las vamos a desarrollar a continuación. La población, esta tutoría va dirigida a estudiantes de primer semestre de la Universidad Abierta y a Distancia, UNAD. Las operaciones entre conjuntos, como lo son la unión, la intersección, el complemento, la diferencia y la diferencia simétrica, pues comparten las mismas estructuras de la lógica proposicional. Ambas permiten presentar condiciones y tomar decisiones basadas en ellas. Propósito del aprendizaje: comprender y aplicar las operaciones entre conjuntos para resolver situaciones de las matemáticas y de otras ciencias, fomentando el pensamiento lógico y analítico. Para la exposición del tema vamos a tener en cuenta los siguientes conocimientos previos, que son las definiciones de conjunto, pertenencia y contenencia. Ahora vamos con la ya primera operación entre conjuntos, la unión. La unión entre dos conjuntos no vacíos A y B corresponde a los elementos que pertenecen a A y B, o ambos, A y B o a ambos. Aquí tenemos la representación en diagrama de Venn y por esta parte aquí tenemos la representación algebraica. La intersección entre dos conjuntos A y B no vacíos corresponde a los elementos comunes a los dos conjuntos, como se muestra aquí en el diagrama de Venn y como se representa también aquí algebraicamente. El complemento entre dos conjuntos corresponden a los elementos que pertenecen de un conjunto. El complemento de un conjunto A corresponde a los elementos que pertenecen al universo, pero no pertenecen a dicho conjunto. Intuitivamente son aquellos elementos que están por fuera del conjunto o aquellos elementos que le faltan al conjunto para convertirse en el universo. Aquí tenemos la representación en diagrama de Venn y la representación algebraica. La diferencia entre dos conjuntos, en este caso tenemos dos conjuntos A y B no vacíos, la diferencia menos B está dada por los elementos que pertenecen a A y los que no pertenecen a B, como muestra aquí esta representación en diagrama de Venn, y aquí tenemos la representación algebraica. También se define la diferencia entre B y menos A. Noten que ahora conmutamos los conjuntos. Hay que tener claridad de que la diferencia entre conjuntos no es conmutativa, es decir, los resultados son diferentes. Ahora tenemos los elementos que pertenecen a B y no pertenecen a A. Aquí tenemos también la representación algebraica. Un caso particular de la diferencia es la diferencia simétrica, que corresponden a los elementos que pertenecen a la unión y no pertenecen a la intersección, tal como se muestra aquí en este diagrama de Venn. O también podemos decir que corresponden a la unión entre la diferencia A menos B y B menos A, como se muestra acá. Aquí tenemos la representación algebraica. Aquí tenemos el resumen de estas operaciones: la unión, la intersección, el complemento, la diferencia y la diferencia simétrica. El aprendizaje significativo. Entonces, pues las operaciones entre conjuntos pues, nos van a permitir resolver y modelar situaciones, modelar y resolver situaciones concretas en los diferentes campos de las ciencias, ¿no? Y los diagramas de Venn, pues, nos van a permitir visualizar y tomar decisiones, es decir, comprender de una mejor forma la información. Vamos ahora a primero vamos a desarrollar un ejercicio desde el contexto de las matemáticas. En este caso tenemos un ejercicio donde nos dan tres conjuntos, un conjunto universal y dos conjuntos, y nos piden calcular esta operación, a diferencia simétrica B menos A. Para la solución,
Lo primero que se hizo es presentar esos conjuntos por extensión, los dos primeros. Aquí tenemos los dígitos, aquí los dígitos mayores que 5 y aquí tenemos el 2 4 6 8 que representa el conjunto B. ¿Cómo representamos esta información en un diagrama de Venn? Una de las sugerencias o generalmente lo primero que se hace es representar los elementos comunes entre estos dos conjuntos, entre A y B. Tenemos que el 6 y el 8 son comunes, luego completamos el conjunto A con 9 y 7, de igual forma el conjunto B con 4 y 2, y por fuera de estos dos conjuntos van todos los elementos pues que no se han tomado del universo, en este caso el uno, el 3, el cero y el 5. Es decir, el uno, el 3, el cero y el 5 no pertenecen ni a A, ni a B, ni a la intersección de estos conjuntos. Con esta representación nosotros podemos resolver cualquier operación que relacione los conjuntos A y B. Vamos pues a resolver esto, ¿no? Eh, para resolver esta operación se recomienda primero desarrollar lo que está entre paréntesis. Aquí tenemos la diferencia simétrica. Aquí tenemos el conjunto A. Y para calcular la diferencia intuitivamente lo que se hace es un borrado. Es decir, a esta primera representación le quitamos o le borramos esto y nos quedamos simplemente con los elementos 2 y 4 que corresponden a la solución para esta operación. Ahora tenemos ya un problema contextualizado. En la UNAD se realiza una encuesta a 120 estudiantes acerca de la preferencia de un deporte. 25 si se tiene, ¿no? Que 25 practican fútbol, 30 practican baloncesto y 25 practican ambos. Vamos a resolver estos interrogantes. Para ello, primero representamos la información en un diagrama de Venn. Aquí tenemos nuevamente pues los elementos comunes, es decir, los que practican fútbol y baloncesto, que son 25. Luego completamos el conjunto F. Tenemos un total de 75, por esa razón ubicamos 50. De igual forma, completamos el conjunto B. Tenemos 30 que practican baloncesto, nos harían falta 5 para completar los 30. Si nosotros sumamos las partes, es decir, este 50, 25 y 5, no obtenemos el total de estudiantes que es 120. Por lo tanto, tenemos 40 que no van a pertenecer ni al conjunto F ni al conjunto B. Ahora ya podemos resolver con ese diagrama de Venn los interrogantes. ¿Cuántos estudiantes practican solo fútbol? Aquí está la región sombreada, entonces tenemos que 50 estudiantes es la respuesta. ¿Cuántos estudiantes practican solo uno de los deportes? Entonces tenemos los que solo practican fútbol, los que solo practican baloncesto, para un total de 55 estudiantes que corresponde a la respuesta a esta pregunta. ¿Cuántos estudiantes no practican ninguno de estos dos deportes? Es decir, ni fútbol ni baloncesto. Entonces tenemos que 40, es decir, los que están por fuera, el complemento de la unión entre F y B, que sería 40. Entonces 40 estudiantes no practican ninguno de estos dos deportes. Para Continuando con nuestra tutoría, vamos a desarrollar una actividad colaborativa, la cual la denominaremos el mundo de los conjuntos. Primero vamos a realizar una asignación de roles. Cada uno de los 5 estudiantes del grupo, tiene que asumir un rol, los cuales van a ser el de coordinador, relator, diseñador, presentador e investigador. Aquí están las acciones que cada uno debe comprometerse pues para trabajar en este equipo de manera colaborativa. En una segunda fase se presenta la situación problema que tiene que ver con la deserción de estudiantes en la UNAD. Aquí están los 3 factores más comunes: la adaptación a la metodología a distancia, un segundo factor, dificultades económicas, un tercer factor, los factores personales y familiares. Teniendo en cuenta estos 3 factores, se va a desarrollar una encuesta. Los invito a escoger una muestra entre 100 y 200 estudiantes. El instrumento para recolectar la información, yo lo revisaré y lo aprobaré. Ustedes me compartirán sus avances en el foro
y luego pues ya tendremos un instrumento consolidado. Con ese instrumento nosotros recopilamos la información. Se recomienda utilizar A, B y C, esta nomenclatura para cada uno de los factores de deserción, porque luego esta información que la vamos a registrar en una tabla, la vamos a llevar a diagramas de Venn. En una cuarta fase, entonces nosotros vamos a representar la información tabular en un diagrama de Venn para luego pasar a la quinta fase, que es análisis de resultados y sacar conclusiones acerca de la deserción en la UNAD. Y finalmente, pues entregará un producto, un trabajo escrito, un informe final, donde se recopilará toda la información anterior de cada una de estas fases de la actividad colaborativa. La evaluación la vamos a desarrollar utilizando una plataforma en línea EducaPlay. Allí ustedes van a encontrar 5 preguntas de opción múltiple con única respuesta. Para acceder a dicha prueba, pues los invito a usar el siguiente enlace o aquí el código QR. La prueba ya está habilitada para que la desarrollen. De aquí tenemos las conclusiones, algunas conclusiones del desarrollo de esta tutoría y la bibliografía que hemos tenido en cuenta. Y finalmente tenemos aquí, pues me despido y les agradezco por su atención. Les dejo esta frase célebre: el paraíso creado por Cantor no debe ser abandonado, por David Hilbert. Les recuerdo que Cantor, él es el padre de la teoría de conjuntos. Muchas gracias por su atención.